Entré a investigar una epidemia y el silencio casi me mata. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así. Durante 15 años trabajé como epidemiólogo senior para el Centro Federal para el Control de Enfermedades. Mi carrera estuvo llena de brotes que la mayoría de la gente solo conoce por las noticias, virus hemorrágicos que hacían sangrar a sus víctimas, cepas desconocidas de gripe capaces de propagarse en cuestión de días y amenazas biológicas que jamás llegaron a hacerse públicas. Después de tanto tiempo enfrentándome a enfermedades capaces de destruir el cuerpo humano, estaba convencido de que ya nada podía sorprenderme. Me equivocaba. Todo comenzó cuando un expediente aterrizó sobre mi escritorio. La policía había bautizado el caso como grupo de crisis de comportamiento, simplemente porque no tenían una mejor explicación para lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera ellos parecían creer en ese nombre. Cuando abrí el informe, sentí un escalofrío que todavía hoy recuerdo con absoluta claridad. Durante apenas 19 días, 7 personas habían acabado con sus propias vidas dentro de un radio de apenas 4 cuadras, en un antiguo distrito textil conocido como Morrow Street. Lo primero que hice fue buscar un patrón. Siempre existe uno. Busqué parentescos. No había. Busqué antecedentes psiquiátricos. Nada. Busqué intoxicaciones, contaminación ambiental, vínculos religiosos, grupos de Internet, pactos suicidas, medicamentos compartidos, exposición química. Nada. Era como si 7 personas completamente distintas hubieran llegado exactamente a la misma conclusión sin haberse conocido jamás. Uno de ellos era Arthur Pendleton, un hombre de 72 años que dedicaba cada día al cuidado de sus hortensias. Había ganado concursos de jardinería durante años y sus vecinos decían que jamás lo habían visto de mal humor. Otra víctima era Clara Vance, una chef de apenas 22 años. Acababa de firmar el contrato para abrir el restaurante con el que soñaba desde niña. Menos de 48 horas después apareció muerta. Ninguno dejó una carta. Ninguno mostró señales de depresión. Ninguno había dicho adiós. Aquello no tenía sentido. Esa misma tarde, Maya y yo revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las farolas. Todavía desearía no haberlo hecho. Siempre imaginé que una persona, antes de quitarse la vida, lucharía consigo misma. Dudando. Temblando. Mirando alrededor. Retrocediendo. Pero ellos no. Las grabaciones mostraban exactamente lo contrario. Caminaban con absoluta normalidad. Charlaban por teléfono. Llevaban bolsas del supermercado. Miraban escaparates. Y de un momento a otro, sin expresión alguna, simplemente abandonaban la acera y caminaban tranquilamente hacia el tráfico que venía de frente. Sin correr. Sin miedo. Sin desesperación. Era como ver a alguien apagar la luz antes de salir de una habitación. Lo más aterrador no era que murieran. Era la calma con la que lo hacían. La evolución lleva millones de años construyendo un imposible de romper. Incluso quienes desean morir suelen luchar contra él en el último instante. Aquellas personas no luchaban. Era como si ese instinto hubiera desaparecido por completo. No estaban rompiéndose psicológicamente. Simplemente, obedecían algo. Durante los días siguientes todo empeoró. El gobierno ordenó evacuar las 4 cuadras bajo el pretexto de una enorme fuga de gas estructural. En cuestión de horas el barrio entero quedó vacío. Las calles, antes llenas de gente, se transformaron en una ciudad fantasma rodeada de cintas amarillas y vehículos militares. Sin embargo, incluso después de desalojar la zona comenzaron a aparecer nuevos síntomas. Los soldados que custodiaban el perímetro empezaron a mostrar una extraña disminución de la frecuencia cardíaca. Uno tras otro. Sin fiebre. Prácticamente lo mismo. Me siento tranquilo. Era una tranquilidad antinatural. Sus pulsaciones descendían lentamente con el paso de las horas mientras permanecían perfectamente conscientes. No parecía una enfermedad convencional. Ni siquiera parecía una enfermedad.
Era como si algo estuviera modificando directamente la necesidad biológica de seguir vivo. Los análisis de sangre eran normales. La calidad del aire era perfecta. No había radiación. No había toxinas. No había microorganismos. Todo parecía limpio. Demasiado limpio. Mientras el resto del equipo esperaba resultados del laboratorio, yo ya sabía que no podíamos seguir observando desde lejos. Necesitábamos entrar. Necesitábamos descubrir qué estaba ocurriendo exactamente dentro del edificio donde todo había comenzado. Maya intentó convencerme de que esperara. Discutimos durante casi una hora. Ella insistía en que era demasiado peligroso. Yo respondía que 7 personas ya habían muerto y que el radio de influencia seguía creciendo. Si aquello era un agente infeccioso desconocido, cada minuto importaba. Finalmente se dio. A la mañana siguiente me prepararon un traje presurizado de nivel A, el mismo que utilizábamos para manipular los patógenos más peligrosos del planeta. Llevaba sensores ambientales en el pecho, medidores químicos, detectores biológicos y comunicación constante por radio con el laboratorio móvil. Nuestro destino era el apartamento 3A del edificio 142 de Morrow Street. Allí habían vivido los Elroy. Un matrimonio feliz. Los dos murieron el mismo día. Cuando llegué al edificio, todo estaba completamente inmóvil. Ni un solo coche. Ni un solo pájaro. Ni siquiera el viento parecía querer entrar en aquella calle. Subí lentamente las escaleras mientras el sonido de mi propia respiración rebotaba dentro del casco. Al llegar frente a la puerta del apartamento sentí una incomodidad imposible de explicar. No era miedo. Era algo más profundo. Como si mi cuerpo intentara advertirme de un peligro que mi mente todavía era incapaz de comprender. Respiré hondo. Giré el picaporte. Y entré. Jamás volvería a ser la misma persona. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco y metálico que resonó dentro del apartamento. Durante unos segundos permanecí inmóvil, dejando que mis ojos recorrieran cada rincón del lugar. Todo seguía exactamente igual que el día en que los Elroy murieron. Sobre la encimera había una hogaza de pan completamente endurecida por el tiempo. Una taza de café seguía junto al fregadero. Una silla estaba ligeramente apartada de la mesa, como si alguien hubiera acabado de levantarse para hacer cualquier tarea cotidiana. No había señales de violencia. No había desorden. Parecía una casa esperando a que sus dueños regresaran. Consulté los sensores del traje. La temperatura era normal. La humedad estaba dentro de los parámetros habituales. El aire era prácticamente perfecto. No había partículas tóxicas. No había gases. No había microorganismos conocidos. Presioné el botón de la radio. Maya, los instrumentos no detectan absolutamente nada. Químicamente este lugar está limpio. Su voz respondió casi de inmediato. Lo mismo vemos nosotros desde aquí. Todo parece normal. Normal. Esa palabra empezó a perder sentido apenas unos minutos después. Decidí sentarme en la mesa del comedor. Si existía algún fenómeno que nuestros instrumentos no podían registrar, tendría que experimentarlo yo mismo. Cerré los ojos. Al principio solo escuchaba mi respiración. El sistema de ventilación del traje. Los pequeños chasquidos del plástico al moverme. Nada más. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Después 40. Y fue entonces cuando ocurrió. No apareció ningún sonido nuevo. Fue mucho peor. El silencio empezó a cambiar. Es difícil explicarlo con palabras. No se volvió más intenso. Se volvió más pesado, como si el aire hubiese adquirido una densidad imposible. Sentía una presión constante sobre todo mi cuerpo, como si el apartamento estuviera hundiéndose lentamente bajo el océano. Tragué saliva. Y me di cuenta de algo que hizo que el corazón me diera un vuelco. Había dejado de escuchar mi propio cuerpo. El latido de mi corazón. La sangre circulando por mis oídos. El roce de la ropa contra mi piel.
Todo eso estaba desapareciendo. No porque hubiera dejado de existir, sino porque otra cosa estaba ocupando ese espacio. Entonces lo escuché. Un zumbido. Muy débil. Tan tenue que habría jurado que era imaginación. Sonaba como aquellos antiguos televisores de tubo cuando permanecían encendidos sin mostrar ninguna imagen. Un siseo constante. HSSSSSSSS. Volví a pulsar la radio. Maya, ¿estás recibiendo alguna interferencia? Su respuesta llegó inmediatamente. Negativo. La habitación registra menos de 12 decibeles. Técnicamente es uno de los lugares más silenciosos que hemos medido. Fruncí el ceño. Entonces yo sí estoy oyendo algo. No respondió enseguida. Probablemente pensó que el aislamiento estaba empezando a afectarme. Pero aquello no era una alucinación. Cada segundo el zumbido se hacía más presente. No aumentaba el volumen. Aumentaba la sensación de que siempre había estado allí. Y, poco a poco, comenzó a cambiar algo dentro de mí. Nunca olvidaré esa sensación. Toda mi vida había convivido con un ruido constante dentro de la cabeza. Preocupaciones. Responsabilidades. Plazos. Recuerdos. Culpa. Dolor. Pensamientos que nunca dejan de hablar. De repente, todo empezó a apagarse. No desaparecía de golpe. Simplemente dejaba de parecer importante. Pensé en el trabajo. No importaba. Pensé en las reuniones interminables del departamento. No importaban. Pensé en la hipoteca atrasada. Tampoco importaba. Entonces apareció el recuerdo de Sarah. Mi esposa. 3 años antes la había visto morir lentamente de cáncer. Durante meses la acompañé mientras la enfermedad consumía su cuerpo. Aún podía recordar el sonido del monitor cardíaco. El olor del hospital. Su mano cada vez más fría entre las mías. Su último suspiro. Desde aquel día llevaba el dolor clavado en el pecho como un pedazo de vidrio. Cada mañana despertaba recordando que ella ya no estaba. Cada noche me acostaba sintiendo el otro lado de la cama vacío. Creía que aquel dolor me acompañaría hasta el final de mi vida. Pero el zumbido empezó a borrarlo. No eliminó los recuerdos. Eliminó el sufrimiento que provocaban. Era como si alguien estuviera pasando lentamente una goma de borrar sobre todas las heridas de mi mente. Sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Paz. Una paz absoluta. No tristeza. No alegría. Simplemente ausencia de dolor. Y fue entonces cuando comprendí el verdadero peligro. Aquello no quería matarme. Quería liberarme. Me levanté de la silla casi sin darme cuenta. Mis movimientos eran increíblemente suaves. Mi cuerpo parecía ligero. Sin esfuerzo. Sin tensión. Como si llevara toda la vida esperando ese instante. Empecé a caminar hacia la ventana de la cocina. Cada paso resultaba natural. Correcto. Lógico. Al llegar, apoyé la mano sobre el pestillo. Detrás de mí, la radio estalló con la voz de Maya. Alice Tyre. Sonaba muy lejana. Como si estuviera hablando desde el fondo de un túnel. Tu frecuencia cardíaca acaba de caer por debajo de 45 pulsaciones. Respóndeme ahora mismo. No contesté. No veía el motivo. Ella estaba interrumpiendo algo hermoso. Apoyé una mano sobre el cristal. Y observé mi reflejo. Durante un segundo vi mi propio rostro detrás de la visera del casco. Al siguiente. Ya no era yo. Era Sarah. Estaba al otro lado de la ventana. No tenía el aspecto enfermizo de sus últimos días. No. Era la mujer de la que me enamoré. Sana. Radiante. Sonriendo apenas. No dijo una sola palabra. Ni una. Simplemente apoyó la frente contra el cristal. Sus ojos transmitían una tranquilidad imposible de describir. No parecía un fantasma.
No parecía una aparición. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo esperándome. Sentí que las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. No porque estuviera triste, sino porque comprendí algo. Ella ya no sufría. Y yo tampoco tenía por qué seguir haciéndolo. Todo el dolor de aquellos 3 años. Toda la culpa. Toda la soledad. Todo podía terminar. Solo tenía que abrir la ventana. Solo un movimiento. Nada más. Pensé una frase que todavía hoy me persigue. Todo lo demás es solo ruido. Apreté el pestillo con fuerza. Estaba a punto de abrirlo. Y entonces, el mundo explotó. La puerta del apartamento explotó hacia adentro con un estruendo tan violento que todo lo que estaba viendo se hizo añicos. Sentí que alguien me sujetaba del hombro y me arrancaba de la ventana con una fuerza brutal. Mi cuerpo reaccionó por instinto, pero mi mente seguía aferrada a aquella paz imposible. Intenté resistirme. No porque quisiera pelear. Porque no entendía por qué me estaban alejando de Sarah. Ella seguía allí, al otro lado del cristal, observándome con la misma serenidad. No me llamaba. No sonreía. No extendía la mano. Simplemente esperaba. Y, por primera vez desde que murió, yo quería ir hacia ella. Entonces sentí unas manos trabajando desesperadamente alrededor de mi casco. Escuché gritos amortiguados. No distinguía palabras. Solo voces desesperadas. Un instante después, alguien colocó unas enormes orejeras industriales sobre el exterior del casco presurizado. Escuché el clic de los sistemas electrónicos al activarse. Y ocurrió. El zumbido desapareció. De golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. La paz se evaporó en una fracción de segundo. Sarah desapareció. El cristal volvió a reflejar únicamente mi rostro. Y el dolor. Dios mío. El dolor regresó todo al mismo tiempo. Fue como si durante unos minutos alguien hubiera sostenido una presa gigantesca y, al romperse, toda el agua acumulada durante 3 años hubiera caído sobre mí de una sola vez. Recordé el hospital. Recordé el olor de los medicamentos. Recordé su cuerpo cada vez más delgado. Recordé el día en que tuve que elegir dejar de intentar tratamientos porque ya no había esperanza. Recordé su último aliento. Todo regresó con una violencia insoportable. Sentí una punzada en el pecho tan intensa que creí estar sufriendo un infarto. Caí de rodillas. Empecé a llorar. No un llanto silencioso. Gritaba. Hiperventilaba. Intentaba arrancarme el casco. Vomité dentro del traje. Mi corazón, que segundos antes latía lentamente, comenzó a golpear con tanta fuerza que pensé que iba a romperme las costillas. Apenas podía respirar. Maya estaba frente a mí. No podía oírla por las orejeras. Solo veía sus labios moverse mientras me sujetaba por los hombros. Finalmente levantó un cuaderno y escribió con letras enormes. Nos vamos. Ahora. Recuerdo muy poco de la evacuación. Solo fragmentos. Las escaleras. Las sirenas. Los militares corriendo. Las ambulancias. Después desperté en una habitación de aislamiento del hospital. Las paredes estaban insonorizadas. La puerta era hermética. Lo primero que noté fue que seguía llevando las orejeras. Cuando intenté quitármelas, mis manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. No podía hacerlo. Tenía miedo. No de morir. Tenía miedo de volver a escuchar aquel zumbido. Pasaron varias horas antes de que Maya apareciera detrás del cristal de aislamiento. Parecía 10 años más vieja. Sostenía una carpeta enorme llena de informes. Activó el intercomunicador. Tenemos una explicación. Negué con la cabeza. No creo que quiera escucharla. Ella respiró hondo. Los físicos analizaron todos los datos que registraron tus sensores. Esperé. No encontraron ningún agente químico. Asentí. Ya lo imaginaba.
Tampoco encontraron ningún organismo. Silencio. Lo que detectaron fue una anomalía espacial. Fruncí el ceño. Maya continuó. Según los cálculos del Departamento de Física, todo había comenzado con la primera víctima, un hombre llamado Julian Morris. Su muerte no había generado una toxina. Ni una radiación. Ni un microorganismo. Había dejado otra cosa. Un vacío. No un agujero físico. Un vacío en la conciencia. Los neurólogos descubrieron que, en el instante de su muerte, toda actividad relacionada con el sentido del yo desapareció de forma absoluta. Como si la propia identidad hubiera sido arrancada de la realidad. Aquella ausencia permaneció. Y cualquier mente humana que entraba en contacto con ella intentaba llenarla de forma natural. Era un proceso parecido al agua buscando llenar un hueco. Solo que el agua eran nuestros pensamientos. Nuestros recuerdos. Nuestros deseos. Nuestro instinto de supervivencia. Todo comenzaba a fluir hacia ese vacío. Por eso nadie sentía miedo. Por eso nadie luchaba. Porque el propio concepto de seguir existiendo empezaba a deshacerse. No era una enfermedad del cuerpo. Era una enfermedad del significado. Una infección de la conciencia. Cuando Maya terminó de hablar, permanecimos varios minutos en silencio. Después me contó lo último. El Departamento de Defensa había tomado el control de toda Morrow Street. Nadie volvería a entrar. Demolerían cada edificio. Cada apartamento. Cada pared. Reducirían todo a escombros. Luego cubrirían las 4 cuadras con varios metros de hormigón armado para sellar la anomalía para siempre. Cuando terminó de hablar, sonreí. Fue una sonrisa amarga. Ella me preguntó por qué. Le respondí algo que todavía hoy sigo creyendo. No servirá de nada. Me miró confundida. Le expliqué que aquello no estaba dentro de los edificios. Los edificios solo habían sido el escenario. Lo que había allí era una grieta en el propio silencio. Podían destruir el barrio entero. Podían cubrirlo con toneladas de hormigón. Pero tarde o temprano las excavadoras se apagarían. Los motores dejarían de rugir. Los trabajadores regresarían a sus casas. La ciudad volvería a quedarse en silencio. Y cuando llegara ese momento, el vacío seguiría allí. Esperando. Han pasado varios meses desde entonces. Ya no trabajo para el CDC. Los médicos dicen que estoy físicamente sano. No saben que todas las noches duermo con ruido blanco reproduciéndose junto a la cama. No puedo soportar el silencio absoluto. Nunca más. Porque sé lo que ocurre cuando el mundo deja de hacer ruido. A veces, de madrugada, cuando la electricidad falla durante unos segundos y la casa queda completamente inmóvil, siento que el aire cambia. Es solo un instante. Una presión apenas perceptible. Y durante ese segundo vuelvo a recordar aquella paz imposible. Vuelvo a recordar el rostro de Sarah al otro lado del cristal. No la recuerdo enferma. La recuerdo sonriendo. Esperándome. Entonces me coloco las orejeras con las manos temblando y enciendo cualquier aparato que haga ruido. La televisión. La radio. El ventilador. Lo que sea. Porque ahora entiendo algo que jamás imaginé decir. Ya no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al silencio. Porque una parte de mí todavía recuerda lo hermoso que fue dejar de sufrir. Y sé que, si alguna vez vuelvo a escuchar aquel zumbido, tal vez esta vez no quiera regresar.